Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Camila Ríos y el día de hoy les vengo a hablar sobre la problemática de maltrato infantil, enfocándome específicamente en los factores de riesgo. Bueno, me voy a posicionar desde la política pública de familia. También había pensado en la política pública de infancia y adolescencia, sin embargo considero importante la política pública de familia, ya que esta me permite abordar desde una manera más amplia qué puede estar ocurriendo en el interior del hogar para que esta problemática esté siendo pues permanente. Entonces, bueno. Para empezar, voy a permitirme leer desde dónde se adopta esta política pública. Se adopta mediante el decreto 545 de 2011 con el propósito de reconocer la obligación del Estado y la sociedad de promover, reconocer y garantizar los derechos de la familia, materializando los principios constitucionales de dignidad, pluralidad e igualdad, y poniendo en relieve a estas como escenario primordial de socialización de sus integrantes para la vivencia y trascendencia de sus derechos. Bueno, entonces el origen de esta problemática de maltrato infantil suele posicionarse desde unos factores de riesgo a los cuales están inmersos los menores. Voy a mencionar los más importantes y primero que todo voy a permitirme leer una cita de Forensis 2015, en donde en Colombia se practican 10.435 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 32,88% fue cometido por el padre y el 30,69% por la madre. Bueno, entonces voy a empezar con los factores de riesgo que considero más importantes para que se genere el maltrato infantil. El primero es el desconocimiento de las capacidades y necesidades del niño. En estas, el adulto, o sea, el padre o la madre, generalmente, no son conscientes de las necesidades que tiene el niño, o son conscientes pero hacen caso omiso a estas mismas. La baja tolerancia al estrés es otro factor de riesgo que hace referencia a la poca tolerancia, como su nombre lo indica, en donde cualquier actitud o aspecto que el niño realice, si hace la tarea es malo, si va a comer algo es malo, si llora es malo. Entonces, esos factores de riesgo lo que hace es que no dejan que el niño sea niño y que experimente ciertas acciones que generalmente presentan los niños. Bueno, otro factor de riesgo importante es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Cuando se presentan estos vicios en los hogares, se ve una fragmentación de cómo los padres dejan de lado todas sus responsabilidades y descuidan a los menores. Entonces es importante que evidenciar desde qué punto el alcohol, bueno, aunque las sustancias psicoactivas que más fragmentan un hogar son, digamos que heroína, cocaína, marihuana, ese tipo de sustancias que ya alteran más el sistema inmunológico y nervioso de las personas. Bueno, este factor de riesgo también lo considero demasiado importante, ya que es la falta de la red social de apoyo al menor. Entonces, se suele evidenciar cómo el menor suele pasar a un tercer lugar en donde debería ser él el primer lugar. Entonces, por parte de las comisarías de familia, de los trabajadores sociales, de las fundaciones, organizaciones, no se está evidenciando un acompañamiento frente a estas problemáticas en cuanto a maltrato infantil. Entonces, el trabajador social le cree más a la madre, o el trabajador social no habla con el menor a solas, no se involucra, no hay una involucración permanente en el entorno y en el conflicto en el que se encuentra el menor. Es importante también tener en cuenta cómo desde la educación se pueden evidenciar aspectos de violencia hacia el menor. Bueno, las diversas formas de maltrato puede tener 5 formas, que es rechazar al menor, aislar al menor, aterrorizar al menor, ignorar y corromper. Entonces,
corromper mediante acciones que el niño evidencie y aprenda. Ignorar al niño, no se proporciona ninguna atención por parte del adulto, deja sus responsabilidades de lado, se aterroriza frente a estas diferentes problemáticas ya que se evidencia maltrato, sustancias psicoactivas. Bueno, los padres como tal nunca van a decir sí, maltrato al niño. No, para ellos el maltrato es una forma de educación y creen que esa es una forma de educar, pero esos castigos han sido muy conocidos y habituales por el efecto en lograr el ganar respeto, por así decirlo, en donde esta concepción de castigo es conocida como la apropiada para tratar a los hijos y se convierte en un ciclo de donde el patrón siempre se va a repetir. Es decir, castigo, se deteriora la relación entre padre e hijo y como tal hay una frustración y vuelve nuevamente al castigo y esto siempre va a ser un círculo vicioso. Bueno, todos estos factores a los cuales mencionaba anteriormente son muy poquitos en referencia a lo que hay en realidad, son muchos, pero digamos que desde qué técnica sería pertinente abordar esta problemática de maltrato infantil para que el trabajador pueda evidenciar y pueda hacer clara su intervención. Entonces, las familias descontroladas. Esta es una de las que evidencié en la lectura, en donde se reorganiza la familia y se ve el problema desde el individuo. Sí es pertinente evidenciar que una problemática se da desde un entorno general, pero en esta técnica generalmente de planificación se ve más individual, de forma individual y no colectiva en el hogar. Entonces se puede hacer como tal promover más interacciones adecuadas en referencia al interior del hogar. Otra técnica que considero importante es la entrevista semiestructurada, mucho, o sea, más que todo con el menor, evidenciar desde qué entorno él percibe esta problemática y hacerlo importante en donde el menor no esté condicionado a qué puede y qué no puede decir. Entonces hacerlo generalmente fuera que no esté cerca a los padres o que no esté cerca a donde puede ser el posible agresor del menor. Bueno, es muy importante esta problemática y abordar esta problemática de una manera acertada, dado que como trabajadores sociales muchas veces lo que hacemos es hacer todo muy mecánico y dejamos de lado el permearnos más de la situación, el hacernos más, de involucrarnos y el de tomarla más, no personal, porque no nos podemos como tal involucrar del todo, pero sí debemos de empaparnos más de esta problemática. Si no conocemos, investigar mucho más y para así hacer una intervención pertinente y no pasar por alto cualquier información, cualquier hecho que sea relevante para el caso. Esto se asocia mucho con el trabajo social forense, es decir, el trabajo social forense lo que hace es una acumulación de pruebas, de investigaciones, recoge material para así poder evidenciar desde qué punto la problemática, o sea, la raíz de la problemática. Entonces considero muy importante este tema, dado que, como lo mencionaba anteriormente, es dejado de lado total el menor. Entonces es preocupante porque cuántas cifras hay de maltrato infantil al día. Entonces, y lo más importante, o sea, que este maltrato ya pase a muerte, ¿sí? Eh, Esto lo traje, este tema me pareció importante, dado que hace poco vi un documental, una miniserie de Justicia para el Pequeño Gabriel. Me pareció muy importante cómo por medio de la por medio
de la, o sea, cómo no, cómo el trabajador social deja de lado tantos detalles, se ven tantas anomalías en este caso y pues tristemente eh, se llega a la muerte del menor y que no es el único caso, hay muchos casos como la del niño Gabriel Fernández. Entonces considero importante eh, que los trabajadores sociales o los entes que estén como tal interviniendo en este tipo de problemáticas sepan la gran responsabilidad que tienen y actúen de la misma forma. Gracias.